el siglo, digamos que nació a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esta generación que fue, digamos que grandes literatos como John Dos Passos, Hemingway, Fitzgerald, estuvo marcada por el pesimismo, por la inutilidad y crueldad de la guerra. Sin embargo, también estuvo por elementos tecnológicos marcados como la masificación del automóvil en 1920 y la aeronáutica, los comienzos de la aeronáutica por los hermanos Wright. Entonces, esta generación venía de 100 años de guerras internas estadounidenses, entonces digamos que fue fruto de eso. Luego siguió la generación silenciosa los nacidos a finales de 1920 y 1940, donde lo más importante tecnológicamente en ese instante fue la televisión y la masificación de la televisión. El término de generación silenciosa la acuñó la revista Time en el 51, cuando dijo que esa generación no peleaba, no resistía, simplemente se dedicaba a trabajar, a estar en lo suyo. Luego vino los Baby Boomer, que fue la generación nacida en el 46 y en el 65. Esta generación Baby Boomer es la generación después de la Segunda Guerra Mundial, donde los grandes avances tecnológicos fueron televisión a color, el tetrabric, la bomba H y los comienzos de la era espacial. La generación X fue la generación nacida entre el 65 y el 79, donde lo relativamente importante en términos de tecnología fueron los cassettes de estéreos, vinilos, CDs, computadores personales y deportes extremos. Vale destacar que esta generación es fruto de los Baby Boomer, donde esta generación fue extremadamente protegida, por decirlo de alguna manera. Entonces, y luego viene la generación Y, que fueron los nacidos entre los 80 y los 90, pues también acuñados millennials o eco-boomers, donde los grandes avances tecnológicos se dieron en términos de internet y telefonía móvil. La generación Z, que son los nacidos entre los 90 y el 2000, ellos son los primeros nativos digitales. Ellos nacieron conociendo el internet. Autos híbridos funcionales y iPod fueron los elementos tecnológicos que marcaron esta generación. Una encuesta de la Universidad del Nordeste da como resultado que el 81% de esta generación Z cree que es necesario obtener un título universitario para alcanzar las metas profesionales. Luego viene la generación T. Esa generación T es la generación táctil, también ya se llama generación alfa, que son los nacidos entre el 2010 y se prevé que terminen en el 2025. Esta generación T es extremadamente importante para lo que voy a plantear a continuación, pero estamos hablando que para este año el 17.2% de la población mundial es generación T. Nosotros empezamos a ver un desafío educativo en esta generación, y es por los modelos de comunicación que ellos, en los cuales ellos se mueven y en los cuales nosotros debemos abordar. Pero lo voy a abordar un poco más adelante. Dentro de esta generación T, hay una generación que se llama la generación, bueno, digamos que es una subgeneración dentro de esta misma que se llama la generación copo de nieve, que es un término peyorativo que lo acuñaron en una de las universidades en Estados Unidos, y se da porque esta generación es extremadamente frágil en términos de respuesta. ¿Sí? Son muy vulnerables emocionalmente porque han sido creados, digamos, o han sido nacidos y criados en una esfera, de cristal donde nada los tiene, entonces cualquier cosa los afecta, se afectan muy rápidamente. Yo creo que es una generación frágil en esos términos. Entonces yo creo que vamos a hablar un poco más adelante de eso. Entonces, todo esto, ¿para qué? Howes y Strauss, que fueron los que acuñaron
el término de millennial, que han hecho en esta investigación. En 1991, ellos sacan un libro que habla sobre los patrones de cambio generacionales y lo relaciona con cuatro, digamos que cuatro espacios, y los llaman cumbre, despertar, desengaño y crisis. Y lo hablan de que siempre ha sido cíclico y de que aproximadamente cada 100 años, y si nosotros relacionamos un poquito con la historia del mundo, cada 100 años hay una crisis muy grande, o es una guerra, o es una crisis económica, o es una enfermedad, pero siempre normalmente cada 100 años aproximadamente se da una crisis. Entonces la primera etapa, entonces él relaciona las generaciones que están inmersas en estas cuatro etapas. La primera etapa es la cumbre, que viene exactamente después de una crisis y donde el individualismo deja de ser importante y se fortalece la sociedad y todos los estamentos del Estado se fortalecen precisamente porque dan prioridad a la sociedad. Luego, después de esta cumbre, se da un despertar donde la sociedad empieza a perder importancia y empieza a ganar espacio la individualidad nuevamente. El desengaño es el estado de ánimo donde las instituciones son muy débiles y desconfiadas y empieza como una reyerta entre individuo y sociedad. Y finalmente llega la crisis, donde es la destrucción de muchos elementos, donde hay una guerra, una revolución. Entonces, esas son las cuatro etapas. Siempre ha sido así. ¿Cuál sería la relación? Bueno, entonces, dentro de la generación X, y yo creo que nosotros tenemos recuerdos muy puntuales de eso, el cinismo, la violencia aumentó. Entre el 84 y el 85 los niveles de violencia en Estados Unidos se dispararon. Y si nosotros recordamos nuestra historia, a finales de los 80 y principios de los 90, la guerra en Colombia y la violencia alcanzó niveles altísimos. Esto es importante por el momento en que se escribió este libro. A mí me pareció muy importante, dado que tiene más o menos 30 años de escrito ese libro y hablaba él que en el año 2020 muy posiblemente iba a haber una crisis y la estamos viviendo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es la primera vez en la historia que tenemos cuatro generaciones trabajando conjuntamente, y lo vemos nosotros en las instituciones educativas. Pero es mucho más relevante porque tenemos 5 generaciones, la educación tiene 5 generaciones que están compartiendo lugares de trabajo, porque tenemos docentes nacidos entre el 46 y el 64, pero también tenemos la generación nacida entre el 2011 y el 2025 más o menos que estamos trabajando. Entonces, hay unas brechas tecnológicas y habilidades que no poseemos y que estamos tratando de fusionar. Entonces, aquí sí me parece muy, muy importante que en este punto histórico estamos trabajando 5 generaciones y estamos relacionadas directamente. Ahora bien, cuando yo hablo de educación post-crisis, es que, y traigo a colación las crisis de los últimos años, hablemos, por ejemplo, de la Guerra de los 100 años, que realmente duró 116 años. En ese instante, la educación simplemente era para las grandes, digamos, los grandes poderes, y lo más importante en 1400, entre 1300 y 1400, lo más importante eran los textos sagrados, pero también cabe recordar que en ese instante la gran mayoría de sacerdotes eran analfabetas. Entonces, después de esa crisis, lo más importante, o digamos que todo se basó en las campañas de alfabetización para estos sacerdotes, para la lectura de los textos sagrados. Después de la Revolución Francesa, que también fue una gran crisis, se le dio la importancia a la educación, y entonces ya dejó de ser exclusiva y eclesiástica para convertirla en un elemento para el pueblo.
Lo mismo sucedió en España y lo mismo sucedió en Estados Unidos a finales de los 40, donde les tomó más o menos unos 10 años recuperarse de la Segunda Guerra Mundial, pero le dieron prioridad a las artes y a la educación en artes, básicamente. Quería traer a colación también este elemento. Este es esta fue una revista. Esta es la revista Educación en Colombia de 1982. Estamos hablando de hace aproximadamente 30 años. 30, van a cumplirse 40 años. El título de este número en específico, que era el número 270, se llamaba La orientación escolar. A mí me llamó muchísimo la atención y quise traer a colación la editorial. Y la voy a leer textualmente. La editorial de esa revista en ese momento era: en épocas de crisis, la sociedad vuelve su mirada a la educación como una vía de salvación, generando expectativas que, aunque con frecuencia desbordan las posibilidades reales del sistema escolar, constituyen un factor decisivo en la aparición de nuevos servicios educativos o en el fortalecimiento de los existentes. La profunda crisis económica actual, igual que la Gran Depresión de los años 30, está agudizando la sensibilidad social respecto a las relaciones entre trabajo y educación y estimulando la demanda de una formación tecnológica y de una orientación escolar y profesional generalizadas. A mí me llama la atención muchísimo, y es que esto escrito, aunque es de hace 40 años, parece que fuera escrito hoy. Y es que la educación siempre ha sido el trompito de poner en las crisis, es decir, todo el mundo se vuelca al sector educación para que salven, digamos, de alguna manera en las épocas de crisis, pero pues lo dejan solo de igual manera, y después de que pasa esto, vuelve a ser relegado. Es importante también entender que estamos afrontando la cuarta revolución o la revolución 4.0, y estamos quedando muy relegados, tanto como individuos, como colectivo, como sector de educación. Estamos quedando extremadamente relegados. Los retos del próximo decenio, como está programado, digamos, el Papa Francisco en el Global Compact on Education, que tendrá lugar entre el 11 y el 18 de octubre, es el Pacto Mundial por la Educación, donde se van a agendar elementos importantes para el sector de educación. Entonces yo pienso que ese es un momento para estar, digamos, que en sintonía con la educación. ¿Qué nos queda, digamos, de grandes retos para estos elementos? Uno, combinación equilibrada. Perdón. Es importante empezar a equilibrar y darle la importancia a la tecnología como se presenta y como debemos abordarla. Hay que tener en cuenta que la educación 5G está en marcha. ¿Qué tan conocedores del tema estamos? También lo importante es educar a la generación táctil. La personalización de la educación dentro de grandes grupos, es decir, hay que individualizar el colectivo, la utilización de los procesos artificiales frente a la educación y la gamificación. Si bien es cierto, la educación, nos vimos en este instante desbordados porque nunca estuvimos preparados, pero yo creo que tocaba. Es decir, me recuerda un poco el pasaje ese, o la historia, el cuento de La culpa es de la vaca, y yo creo que en ese momento pues tuvimos que afrontar esto de alguna manera. Ahora, lo importante no es que tuvimos que afrontarlo, sino de qué manera vamos a reencaminarlo y de qué manera se está trabajando. Porque la generación táctil está ahí, son sus nietos, son sus hijos que son presentes, y no sé qué tan bien estemos preparados para educar a esta generación, y sobre todo los retos de la educación que se están presentando y qué le vamos a dar a esta generación. Porque lo que sí es cierto es que la realidad virtual ya no es un futuro, es un presente, y todo lo que nosotros vemos, por ejemplo, en esta imagen,
todo lo que estamos viendo ya es una realidad. O sea, no hay nada que sea futuro, todo esto es presente. Es más, ahí hay tecnología que ya es obsoleta,